Antes de que su nombre apareciera en las portadas de la prensa europea, antes de los estadios llenos, de las celebraciones con España y de su regreso al FC Barcelona, Dani Olmo fue simplemente un niño de terraza que vivía con un balón cerca de los pies. Daniel Olmo Carvajal nació el 7 de mayo de 1998 en esta ciudad catalana situada a pocos kilómetros de Barcelona. Su historia no comenzó en un entorno ajeno al deporte, sino en una familia donde el fútbol formaba parte de las conversaciones cotidianas, de las rutinas y de la manera de comprender la vida. Su padre, Miquel Olmo, había sido futbolista y posteriormente entrenador. No se limitó a enseñarle cómo golpear el balón, sino que le transmitió una forma más profunda de observar los partidos. Dani ha explicado que su padre le enseñó a interpretar los espacios, las posiciones y las decisiones que suceden antes de que la pelota llegue a un jugador. Ese aprendizaje ayuda a comprender por qué, años después, Olmo se convertiría en un futbolista especialmente inteligente entre líneas, capaz de encontrar huecos donde otros solamente ven defensores. Su hermano mayor, Carlos, también estuvo vinculado al fútbol, por lo que la competencia, el juego y la discusión táctica estuvieron presentes desde sus primeros años. Dani pasó inicialmente por las categorías inferiores del Español y cuando tenía 9 años, ingresó en la Masia, la academia del FC Barcelona. Para muchos niños, entrar en aquella estructura habría representado la culminación de un sueño. Para él, sin embargo, fue el comienzo de una etapa de aprendizaje, no una garantía de futuro. Durante 7 temporadas, convivió con algunos de los jóvenes más prometedores de su generación, aprendiendo que el talento por sí solo no asegura un lugar en el fútbol profesional. Su personalidad comenzó a definirse precisamente en ese contexto. Olmo nunca construyó una imagen de joven rebelde ni de estrella precoz. Su forma de desafiar el sistema fue mucho más silenciosa. Cuando comprendió que su progresión en Barcelona podía estancarse, decidió abandonar el camino aparentemente seguro. En 2014, con solo 16 años, dejó la Masia y se marchó al Dinamo de Zagreb. No eligió Inglaterra, Italia, ni otro gran escaparate mediático. Eligió Croacia, un país desconocido para él, con una lengua diferente y una competición que muchos observadores españoles consideraban un paso atrás. Aquella decisión revela probablemente más sobre su carácter que cualquier entrevista. Un adolescente que abandona Barcelona para comenzar de nuevo en Zagreb no está buscando comodidad. Está buscando minutos, responsabilidad y una oportunidad verdadera. Su madre lo acompañó durante aquella primera etapa, una experiencia que el propio jugador ha recordado como especialmente intensa. Solo ellos conocían las dudas, la adaptación y los momentos de soledad que se escondían detrás de una decisión que, desde fuera, podía parecer puramente deportiva. En Croacia, Dani tuvo que crecer en varios sentidos al mismo tiempo. No solo debía competir contra jugadores físicamente más desarrollados, sino también aprender a desenvolverse fuera de la protección de la Masia. Mientras otros jóvenes de su edad seguían viviendo cerca de sus familias, él comenzaba a descubrir la disciplina de un profesional. Aprendió el idioma, entendió una cultura distinta y se acostumbró a que nadie le regalara un lugar por haber pasado por el Barcelona. Ese viaje moldeó a un futbolista adaptable, pero también a una persona acostumbrada a separar las emociones de las decisiones. Olmo podía sentir nostalgia por Cataluña y, al mismo tiempo, comprender que quedarse en Zagreb era lo mejor para su crecimiento. Podía mantener el sueño de regresar algún día al Barcelona sin convertir ese sueño en una obsesión. Y podía soportar que algunos cuestionaran su elección porque sabía que el verdadero resultado no se comprobaría inmediatamente. Detrás de su imagen serena, existe, por tanto, una ambición profunda. No es la ambición de quien necesita hablar constantemente de sus objetivos, sino la de quien está dispuesto a recorrer un camino más largo para alcanzarlos. Esa misma característica ayuda a explicar su comportamiento fuera del campo. Dani Olmo no suele convertir su vida privada en un espectáculo permanente. Incluso cuando comparte imágenes personales,
Mantiene una frontera entre el jugador conocido por millones de personas y el hombre que intenta conservar un espacio íntimo. En su infancia se encuentra la clave de esa dualidad. Creció dentro del fútbol, pero también aprendió muy pronto que una carrera puede cambiar de dirección en cualquier momento. La familia, la educación deportiva de su padre y la experiencia de marcharse de casa con 16 años lo prepararon para vivir con incertidumbre. Antes de convertirse en campeón de Europa, figura del Barcelona y protagonista de rumores matrimoniales, Dani Olmo ya había aprendido que las decisiones más importantes no siempre se anuncian frente a las cámaras. A veces se toman en silencio y solo se comprenden años después. La apuesta por Croacia no produjo resultados inmediatos, pero terminó convirtiéndose en el primer gran triunfo de su carrera. Dani Olmo debutó como profesional con el Dinamo de Zagreb en febrero de 2015, cuando todavía tenía 16 años. Poco a poco dejó de ser el joven español que había abandonado la Masia, para convertirse en uno de los jugadores más importantes del fútbol croata. Su crecimiento fue constante. Aprendió a jugar como media punta, extremo e interior ofensivo. Podía recibir entre líneas, acelerar una transición, aparecer en el área o crear una ocasión con un movimiento aparentemente sencillo. Con el Dinamo disputó 124 partidos oficiales, marcó 34 goles y participó en una etapa llena de títulos nacionales. Ganó 5 campeonatos de liga, 3 Copas de Croacia y una Supercopa, además de recibir reconocimientos individuales como uno de los mejores jugadores de la competición. Lo más importante no fueron únicamente los trofeos. En Zagreb dejó de ser una promesa para convertirse en un profesional capaz de asumir responsabilidades. Sus actuaciones en competiciones europeas comenzaron a llamar la atención de clubes importantes. El nombre de Dani Olmo volvió entonces a España, pero ya no como el canterano que había marchado sin hacer ruido. Regresó a las conversaciones del mercado, como un futbolista formado a través de una ruta poco convencional. En enero de 2020 fichó por el RB Leipzig. Alemania añadió nuevas exigencias a su juego, más velocidad, mayor intensidad física y una presión constante. Olmo se adaptó nuevamente. En agosto de ese mismo año, marcó contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League, ayudando al Leipzig a alcanzar por primera vez las semifinales del torneo. Aquel gol confirmó que su talento podía aparecer en los escenarios más exigentes. Con el equipo alemán ganó 2 Copas de Alemania, en 2022 y 2023. Poco después, protagonizó una de las actuaciones más recordadas de su carrera de clubes. Un triplete contra el Bayern de Múnich en la Supercopa Alemana de 2023. No fue solamente una exhibición goleadora. Fue la demostración de que Olmo podía dominar un partido decisivo frente al adversario más poderoso del país. Paralelamente, su importancia en la selección española aumentaba. Fue campeón de Europa Sub-21 en 2019. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y debutó con la selección absoluta marcando un gol. Más tarde formó parte del equipo que conquistó la Nations League en 2023. Sin embargo, el torneo que transformó definitivamente su dimensión pública fue la Eurocopa de 2024. Olmo comenzó aquella competición sin tener garantizada la titularidad. Las circunstancias le abrieron una oportunidad y él respondió en los momentos decisivos. Marcó en 3 eliminatorias consecutivas, terminó como máximo goleador compartido del campeonato y fue una pieza fundamental en la selección que levantó el trofeo. España descubrió entonces la versión más completa de Dani Olmo, un futbolista que no necesitaba dominar todas las portadas antes de un torneo, para terminar siendo decisivo cuando aumentaba la presión. El verano de 2024 cerró además un círculo personal. 10 años después de marcharse de la Masia, Olmo regresó al FC Barcelona. Su primera temporada estuvo marcada por actuaciones importantes, goles, lesiones y dificultades administrativas relacionadas con su inscripción. A pesar de esos obstáculos, anotó 12 tantos en 39 encuentros y contribuyó a que el equipo conquistara los 3 grandes títulos nacionales.
El niño que había abandonado Barcelona para buscar minutos regresaba convertido en un futbolista internacional reconocido. Pero el éxito nunca llega sin un precio. La versatilidad de Olmo lo hace valioso para cualquier entrenador, aunque también lo obliga a adaptarse continuamente a posiciones diferentes. Las lesiones han interrumpido algunas etapas de su progresión. La atención mediática se ha multiplicado, y cada ausencia, cada actuación y cada decisión personal generan debates. Cuando juega bien, es presentado como el cerebro oculto del equipo. Cuando sufre problemas físicos, aparecen preguntas sobre su continuidad y su resistencia. En el Mundial de 2026, Olmo volvió a demostrar su capacidad para ganarse un lugar en los partidos importantes. Tras comenzar el torneo con una participación limitada, fue adquiriendo protagonismo gracias a su trabajo colectivo, su precisión y su sacrificio defensivo. España alcanzó la final después de vencer a Francia, y Olmo participó en la jugada del segundo gol. En ese contexto, cualquier información sobre su futuro deportivo o personal adquiere una repercusión inmediata. Aquí aparece la primera parte del titular. Dani Olmo reveló que, tras el Mundial, la construcción resulta poderosa porque aprovecha un momento de máxima atención. El Mundial funciona como una frontera narrativa. Antes está la concentración, la presión y el deber con la selección. Después, supuestamente, llegará el momento de hablar sobre su vida privada. La idea parece verosímil porque los futbolistas suelen aplazar decisiones, entrevistas o anuncios mientras disputan una gran competición. El propio Olmo ha mostrado anteriormente esa tendencia a concentrarse en el torneo y dejar las cuestiones externas para más adelante. Sin embargo, que algo resulte lógico no significa que haya sido confirmado. La frase crea la sensación de que existe una declaración precisa, cuando hasta ahora lo que aparece públicamente es una combinación de circunstancias, un gran torneo, una relación estable y antiguas declaraciones de Laura sobre su boda soñada. El ascenso de Dani Olmo explica, por tanto, por qué el rumor encuentra un público dispuesto a creerlo. Ya no se habla únicamente de un futbolista. Se habla de un campeón europeo, una figura del Barcelona y un jugador que ocupa un lugar central en la selección. Su éxito convierte cada decisión sentimental en una historia global. Y esa es una de las consecuencias más incómodas de la fama. Incluso el silencio puede ser presentado como una promesa. Cuando Dani Olmo abandona el estadio, su personalidad pública parece reducir el volumen. No es un futbolista que haya construido su fama mediante escándalos sentimentales, relaciones exhibidas constantemente o confesiones íntimas. Durante años, su imagen estuvo vinculada casi exclusivamente al deporte. Sin embargo, su relación con Laura Abla-Schmid introdujo un elemento diferente: la convivencia entre un hombre reservado y una mujer cuya profesión se desarrolla precisamente delante del público. Laura es una creadora de contenido, modelo y podcaster alemana. Durante la etapa de Olmo en el RB Leipzig, ambos comenzaron a relacionarse y, según diferentes medios, su romance se inició en 2023. La relación se hizo pública a comienzos de enero de 2024, cuando Laura compartió una fotografía junto al futbolista. A partir de ese momento aparecieron nuevas imágenes de la pareja, mensajes de apoyo y publicaciones que mostraban una relación cada vez más consolidada. La diferencia entre ambos se convirtió pronto en una parte atractiva de su historia. Dani representa la discreción, el control y la concentración del deportista profesional. Laura es expresiva, espontánea y abierta sobre algunas experiencias personales. Él está acostumbrado a comunicarse mediante actuaciones sobre el césped. Ella trabaja contando historias, creando contenidos y compartiendo opiniones. Lejos de impedir la relación esa diferencia parece haber construido un equilibrio entre dos mundos. Durante la Eurocopa de 2024, Laura fue vista apoyando a Dani desde las gradas. Las fotografías de la pareja después del triunfo de España aumentaron su popularidad, y varios medios comenzaron a presentarlos como una de las parejas más llamativas del torneo. Para una parte del público español, ella dejó de ser una influencer alemana
y pasó a convertirse en la compañera de uno de los grandes protagonistas de la selección campeona. Cuando Olmo fichó por el Barcelona, la relación entró en una nueva etapa. Laura se trasladó con él y ambos comenzaron a construir su vida en la capital catalana. Ella continuó desarrollando sus proyectos, participando en eventos y avanzando en su carrera como modelo, mientras Dani intentaba consolidarse en el equipo de su infancia. Esa convivencia resulta significativa porque muestra una relación que ha superado al menos una mudanza internacional y un cambio radical en el entorno profesional del futbolista. Laura ha descrito públicamente su relación con Olmo como la primera relación verdaderamente saludable que ha vivido. También lo ha presentado como una persona especial y como alguien con quien siente una amistad profunda, además del vínculo sentimental. Estas declaraciones alimentaron la percepción de que no se trataba de una historia pasajera nacida alrededor de un torneo, sino de un proyecto afectivo con intención de continuidad. Pero el elemento que más ha contribuido a los rumores de boda no salió originalmente de Dani. Procede de Laura. En su podcast, habló de cómo imaginaba una celebración ideal, una ceremonia elegante, abundantes flores, música en directo, varios vestidos, una fiesta cerca del mar y una atmósfera cuidadosamente diseñada. Al mismo tiempo, reconoció que aquella visión era extraordinariamente costosa y afirmó que, cuando existe amor verdadero, incluso una propuesta sencilla puede tener valor. Laura no confirmó que Dani le hubiera pedido matrimonio. Tampoco anunció una fecha, no reveló un lugar reservado ni habló de preparativos concretos. Expresó un deseo personal, una fantasía que mantenía desde pequeña y una visión romántica del matrimonio. Sin embargo, cuando esas declaraciones se combinaron con la estabilidad de la pareja, el traslado a Barcelona y la creciente exposición pública de ambos, algunos contenidos comenzaron a transformar el deseo en una supuesta decisión. El proceso es habitual en el ecosistema digital. Primero aparece una frase auténtica: Laura sueña con casarse. Después surge una interpretación: Laura podría querer casarse con Dani. A continuación, se formula una pregunta: ¿habrá boda? Finalmente, el signo de interrogación desaparece y la hipótesis se convierte en una afirmación. De ese modo, nace la segunda parte del titular. Anunciará la fecha y el lugar de su boda con Laura Habla. Tampoco existen pruebas públicas de una ruptura grave entre Dani y Laura. Las posibles grietas de su vida privada parecen proceder más de la presión exterior que de un conflicto confirmado. Laura ha hablado del impacto de los comentarios negativos en las redes sociales y de la necesidad de protegerse emocionalmente. Al mismo tiempo, debe luchar para que su identidad profesional no quede reducida a ser la novia de Dani Olmo. El futbolista, por su parte, intenta proteger un espacio privado mientras su popularidad aumenta. Esa tensión es real. Cuanto más interés despierta la pareja, menos control tiene sobre la historia que otros cuentan acerca de ellos. Una fotografía se convierte en una pista. Un viaje se interpreta como una búsqueda de localizaciones. Un vestido blanco provoca rumores de compromiso. Y una frase sobre el futuro puede ser transformada en una declaración matrimonial. No aparece esa afirmación en los perfiles oficiales del FC Barcelona, en las entrevistas difundidas por FIFA durante el camino hacia el Mundial, en las conversaciones recientes con medios deportivos españoles, ni en una publicación directa verificable del jugador. Tampoco se ha encontrado un anuncio de compromiso acompañado por un anillo, una fecha, una invitación o una confirmación de las familias. Las entrevistas recientes de Olmo se concentran en su carrera, en su aprendizaje futbolístico, en la selección y en el propio Mundial. La reacción del público ante un titular así suele dividirse en tres grandes emociones. La primera es la ilusión. Los seguidores que han visto a Laura acompañar a Dani imaginan que la relación terminará naturalmente en matrimonio. Para ellos, la boda representaría la continuación perfecta de una etapa de éxitos. Campeón de Europa, regreso al Barcelona, protagonismo mundialista y consolidación sentimental. La segunda emoción es la curiosidad.
Los espectadores quieren saber si la ceremonia tendrá lugar en Cataluña, en Alemania o junto al mar. También se preguntan qué compañeros asistirían, cómo sería el vestido de Laura y si la celebración reflejaría el estilo espectacular que ella describió. El titular ofrece todos esos escenarios sin aportar todavía respuestas, y precisamente por eso funciona como mecanismo de atracción. La tercera reacción es el escepticismo. Una parte del público reconoce que las noticias sobre celebridades suelen convertir posibilidades en certezas. Esos espectadores buscan una declaración directa, un video completo o una publicación oficial antes de aceptar la historia. Su cautela está justificada porque la diferencia entre Laura sueña con una boda y Dani anunciará su boda después del Mundial es enorme. Existe además un detalle revelador. Si Dani y Laura hubieran decidido reservar el anuncio hasta después del torneo, sería contradictorio que el contenido esencial del anuncio ya hubiera sido revelado públicamente. Decir con antelación que después del Mundial se comunicarán la fecha y el lugar sería, en sí mismo, una primera confirmación del compromiso. Un mensaje de esa magnitud habría sido reproducido ampliamente por la prensa deportiva y social española y alemana. Esto no elimina el interés de la historia. En realidad, la hace más humana. Dani Olmo ha construido su carrera tomando decisiones lejos del ruido. Abandonó la Masia cuando parecía arriesgado. Creció en Croacia, maduró en Alemania y regresó a Barcelona cuando ya era un futbolista completo. Es posible que actúe con la misma prudencia en su vida sentimental. También es posible que él y Laura estén pensando en el futuro sin sentir la obligación de compartir cada detalle con millones de personas. La verdad, por ahora, es que existe amor públicamente expresado, convivencia, apoyo mutuo y un deseo de matrimonio verbalizado por Laura. Pero no existe una boda oficialmente anunciada, ni una fecha confirmada, ni un lugar revelado. El Mundial puede marcar el final de una gran etapa deportiva, pero no hay pruebas suficientes para afirmar que será seguido automáticamente por una invitación matrimonial. Quizá después del torneo Dani Olmo sorprenda al público. Quizá aparezca una fotografía, un anillo o una declaración que transforme los rumores en realidad. Hasta entonces, el supuesto anuncio pertenece al terreno de la expectativa, no al de los hechos. Y esa es la verdadera historia detrás del titular. No la confirmación de una boda, sino la manera en que una relación estable, un sueño contado por Laura y el silencio de un futbolista reservado fueron unidos para crear una promesa que el público todavía está esperando.